O sea, sí, pero también está padre ser espectador. A mí me gusta mucho ser espectador. O sea, Sí, a mí también. Claro, no podemos despegar que sabemos que se siente estar ahí. Yo a veces, cuando no sé, percibo a un actor, una actriz que se está tropezando, ¿no? Está con siento que hay un nervio y que a todos nos ha pasado. Digo, ¿por qué hoy estoy tan torpe, güey? ¿No? Y es una angustia y digo, la de estar pasando mal. Empatizas ¿no? también con las cosas. No, cuando yo voy a ver impro, sudo. Sí, por favor, que lo resuelvan. Esto es tercera llamada. No, pero Tercera. porque también empatizas Tercera en llamada. esas cosas. O también cuando ves una obra que dices, no está pasando, no está. Yo siento que todos los que hacemos teatro o lo que sea queremos que esté bien. Todos queremos que esté bien. Sí, ¿no? nadie quiere actuar Nadie mal. quiere actuar mal, nadie quiere que la obra le vaya mal, pero a veces las cosas no salen. Entonces uno también dice, bueno, no es, Prevenidos. es culpa de la vida. Bueno, si hay alguien que tiene la culpa, no es que el director haya querido que salga mal esto o que el actor esté actuando mal porque quiere actuar mal, es porque no, a veces uno no encuentra el camino, no sé, está padre. Sí, está padre. Bueno, le damos porque van a dar cuarta llamada. Muy bien. Queda prohibido tomar fotografías y video. Favor de apagar sus teléfonos celulares. Esto es cuarta llamada. Cuarta llamada. Bienvenidos a Cuarta Llamada, un conversatorio entre los que hacemos posible el teatro. Y hoy tenemos con nosotros a Samantha Coronel y a Alex Morales. Hola. Chicos, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. La idea es que podamos platicar mucho del teatro, de la vida y sobre todo que nos la pasemos bien. Pues muy bien. Va. ¿Recuerdan cuál fue esa obra que los hizo quererse quedar en el teatro? O sea, no como espectador, sino como actor, de ya estar ahí trepado y decir, no, sí es esto lo que quiero hacer. ¿Una obra que hicimos o que vimos? No, que hiciste. Y que ya trepado dijiste, sí es esto. ¿Tú? ¿Yo? Tú. Bueno, yo me acuerdo, la primera obra que hice cuando salí de la escuela, como que la primera obra profesional donde me pagaron y todo, cuando salí, fue una obra que se llamaba La historia de la oca, de Michel-Marc Bouchard. Como que tuve mucha suerte porque fue una obra que cuando Boris Schwimmer me dijo, quiero que la hagas, me la dio a leer, yo no me acuerdo a dónde iba, en un avión, la leí, iba yo llorando, ¿no? Es la historia de un niño con su oca, con su amiga oca. Y habla sobre la violencia que el niño sufría en su familia. Pero todo el equipo era de ensueño porque la escenografía era de Jorge Ballina, que era una escenografía gigante. Entonces yo me veía como niño, las escaleras eran enormes, la puerta era... La puerta, ¿cómo se llama? Para abrir la puerta era una puerta gigante. Entonces yo me veía súper chiquito. Y como que esa obra... Entonces eso me hizo querer quedarme en el teatro, ¿no? Por esta magia que de pronto yo veía en las fotos y me veía chiquito, la cámara gigante. Entonces decía, si en el teatro se puede hacer todo, ¿no? Y creo que eso me pasó. Qué chido. A mí fue antes de entrar, de venir a estudiar aquí a la escuela. Yo ya tenía decidido que aunque me muriera de hambre iba a ser actriz. Y fue... Yo había ido a una escuela de teatro en Culiacán, 3 años, así, montaje final cada año. Y luego de ahí, en lugar de venirme directamente para acá, me quedé con una compañía de teatro itinerante escolar. Entonces íbamos a escuelas de Jalisco y de Sinaloa. Pero era todo muy improvisado. Lo hacían como podían los que lo organizaban. Y cuando estábamos en nuestra primer función en Guadalajara, bueno, mi primer función con esta compañía, y hacíamos un Romeo y Julieta en comedia. Entonces yo hacía a la Juli y a Teobaldo. y me acuerdo que era una explanada al aire libre y que había un montón de estudiantes, 200, 300 estudiantes al aire libre y
Y generalmente son niños que no van al teatro, no habían ido al teatro, ¿no? Y a mí me pasó así como a ellos conocer el teatro en mi escuela. Y respondían a todo, jugábamos como que yo me la pasé chingoncísimo, y cuando acabó la función, todos los niños iban contigo y te preguntaban cosas de actuación y así. Entonces yo dije, no, pues sí quiero hacer esto, quiero hacer esto toda mi vida. Y yo creo que ahí tomé la decisión de, como sea, pero yo me voy a Ciudad de México y no me regreso. Qué padre. Y de esta etapa en la que pues están recién egresados, pues han pasado varios años. ¿Qué cosas de esa formación conservan de esa etapa y qué otras se han ido transformando para encontrar su propio lenguaje? Pues la emoción de... A mí me gusta mucho recordar cuando estaba en la escuela y acordarme de la sensación, la felicidad que me daba levantarme temprano, estudiar, preparar mis ejercicios. O sea, nunca me había pasado en las escuelas, ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la prepa un poco sí, porque estudié en un CEDART y entonces era una escuela de arte. Entonces, pero era un poco más informal la cosa, ¿no? Pero recuerdo mucho estas ganas de querer ir a la escuela. Y me pasa mucho cuando voy a dar función. Me da mucha emoción llegar al camerino. Yo disfruto mucho, es más, a veces creo que disfruto más estar en el camerino con mis amigos, con compañeros actores, ya te lo había dicho, sí. Eso me encanta ir por un café. Es que es la hora del recreo. Es la hora como de ir a un lugar y aparte sabemos que todos vamos a un lugar porque queremos estar ahí, ¿no? No es un trabajo de, a veces hay obras en las que pues de pronto ya no te gustó mucho, algo pasa que claro, la padeces, pero es muy poco realmente los momentos así. Entonces, como que recuerdo mucho la emoción de saber que voy a un lugar a donde quiero estar. Y eso es lo que desde que yo iba al CUT y tomaba el metro y me bajaba y tomaba el Puma y llegaba, o sea, ir a ese lugar me emociona y con la misma emoción siempre voy hacia el teatro, ¿no? Al camerino, al café, a platicar y a chismear y a despotricar y todo eso que nos encanta. Qué lindo. Híjole, sí. A mí me pasaba lo mismo, como de, no mames, por fin me gusta donde estoy, me gusta ir, me gusta memorizar, estudiar, ¿no? Investigar. Y cuando salí de la escuela, como que me dio miedo todo. Entonces, hasta, no sé, en el del taxi me decía, ¿qué se dedica, señorita? Y yo, no, pues soy actriz, ¿no? Así como con mucha vergüenza, como que dejé de asumirme actriz. Okay. Porque no tienes trabajo también, como que te golpea la realidad. Y eso me cerró muchas puertas, como energéticamente, ¿no? Porque claro, te haces a un lado, no te la crees, te invitan y dices, es que yo no sé si pueda, porque pues no sé todavía, no llego. Y luego, pues, pasa que ya te asumes y las cosas cambian y he encontrado el mismísimo gozo de estudiar. Es como, ¿qué haces? No, estoy estudiando y nadie va a interrumpir mi momento de estudio y memorizar. Entonces, a mí me gusta mucho memorizar, que luego es así el coco de mucha gente. Si algo estoy segura de que soy buena es memorizando. Sí. Entonces, me disfruto mucho memorizarme mis textos, o sea, es súper ñoña. Y es algo que me ha pasado desde chiquitita y no lo he soltado. Eso y el camerino y el chisme. Lo amo mucho. Me consta que sí. Oigan, han trabajado juntos en Éxtasis Puro, que es esta obra escrita por Jimena Escalante que retoma el mito de la caída de Troya, pero lo revisita pues desde la intimidad de quien sobrevive después de la caída, ¿no? Y tú haces, Samantha, a Cassandra, esta figura que está condenada a ver el futuro sin poder evitarlo y sin ser escuchada. Hoy seguimos estando en un mundo en el que muchas voces, especialmente el de las mujeres, sigue siendo silenciada. ¿Qué implicaciones emocionales y quizás políticas encuentras al habitar a una mujer que grita esas verdades, pero que nadie la escucha? Me acaba de caer un 20.
yo con ese personaje en especial tuve como muchos problemas, pero ahora viéndolo en retrospectiva creo que es porque no me sentía escuchada. Mm. Claro. No, pues ahorita ya lo actuaría diferente. Claro. Sí, yo lo que yo siempre he pensado de este personaje de Cassandra es como el misterio que ella tiene dentro y que asusta al hombre, porque nadie sabe qué es, ni la mujer misma, pero la mujer misma se sabe poseedora del misterio. Y eso asusta, y luego siento que por eso no nos escuchan, o luego me ha tocado en el teatro escuchar, no, trabajar con ella es muy difícil, cuidado con ella. Entonces luego me toca trabajar con estas mujeres y estoy así. Y no. Y nomás me doy cuenta que dicen lo que piensan, o que dicen, ay, no estoy de acuerdo, y ya. Y está bien. Y está bien, es como, ¿y eso es lo difícil? O sea, tú lo estás haciendo todo el tiempo y nadie te cuestiona. Entonces, híjole, sí. Creo que me pasó lo que le pasó a Cassandra y no me di cuenta. Qué fuerte. Ajá. Bueno. Está bueno ese aprendizaje. Sí, claro. Sí. Oye, Alejandro, y tú haces a Agamenón, que regresa del poder del campo de batalla, y él cree que pues cumplió, pero regresa a esta casa donde pues ya no hay un lugar para él. ¿Qué descubres de él que no es heroico, sino que es pues trágicamente inconsciente? Pues esto que dices, la inconsciencia, ¿no? O sea, yo siempre pensaba que este personaje es como que creo que las cosas están cambiando o por esta libertad que debería tener la vida en el silencio de las mujeres, ¿no? Que ya no se puede silenciar ni se puede perdonar, incluso hasta la infidelidad desde todos los sentidos, traiciones. Siento que él regresa a este lugar sabiendo que no había, bueno, no sé si él no sepa que no hay un lugar para él, pero como si no hubiera pasado nada. Regresa como regresan tantos hombres a sus casas, como si nada estuviera pasando, como si no hubieran hecho daño. Incluso pienso en un padre de familia, al hijo, a la esposa, obviamente, pero a la misma familia. Y eso me pasaba con Agamenón, como Alejandro como que lo habitaba con un poco de vergüenza, pero no se tenía que notar. O sea, me parece un personaje, sí, que en la tragedia justo está la inconsciencia de no saber lo que hizo. Y creo que, no por hablar de los hombres, pero creo que muchos hombres tenemos inconsciencia todavía y caminamos así. No sabemos el daño que hemos causado. Y en ese sentido, me parece como un personaje vergonzoso. Me parecía. Me sigue pareciendo, pues, ¿no? Pero fue muy divertido hacerlo, porque es algo con lo que yo no empatizo ahora. No sé. Claro. Pero bueno, eso. No sé si dije algo, pero no, sí. ¿sí? Sí. Pero es que sí, hay una inconsciencia. Sí, tremenda. Y claro, por eso hay tanto odio también por él, ¿no? Uh-huh. En fin, no sé. Bueno, y ahora que han hecho montajes, pues de diferentes momentos, ¿no? Pero de cosas clásicas, pero reinterpretados desde una postura como mucho más contemporánea. Y creo que lejos de la solemnidad con la que muchas veces se montan, cuando un texto se ha dicho tantas veces, ¿cómo encuentran verdad en hacer algo que ya se ha hecho varias veces? ¿En un mismo montaje? ¿O piensas, por ejemplo? No, o sea, pensando en
que han hecho Shakespeare, han hecho Chekhov, y Mm, lo han hecho varias veces en otras compañías o en Ajá, otros momentos. sí. Pues justo creo que hace rato platicábamos, ¿no? Como por qué montar primero esas obras luego, ¿no? O Ujú. sea, eh, claro. o sea, a veces también esa pregunta creo que desde el origen de un proyecto tendría que haber, ¿por qué quiero montar otra vez un Chekhov o un Shakespeare o un Tennessee Williams, ¿no? Y ahí está donde creo que es donde encuentra o donde tendría que entrar la reinterpretación siempre, ¿no? Porque sí, evidentemente es la misma obra, pero no son los mismos actores, no es el mismo tiempo, no es el mismo director, no es el mismo espacio, el mismo país. Y yo creo que lo complicado de montar una obra clásica es eso, como encontrar esa interpretación o reinterpretación. Y, y creo que es la búsqueda de todos los actores y creadores siempre, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo hacerle? Pues ahí está donde está el detalle, ¿no? Y a veces sale y a veces no. Y a veces dices, no había entendido esto. O a veces es bello volver a tocar esos temas. También, como dicen, a veces es bonito, la palabra no es la que, pero a lo mejor es, yo quiero ver un clásico de una manera clásica. Y hay de pronto clásicos que le rompen, los directores le rompen lo clásico y lo vuelven contemporáneo y, en fin, o lo traen estos tiempos, pero pues yo no, digo, no sé cómo hacerle, ¿no? Pero creo que el director es el generador o creador de esos mundos, ¿no? Sí, a mí me pasa bueno, yo siempre he sentido que a mí lo que me falta es estructura y metodología como actriz, pero como que cuando son textos muy clásicos y que luego te dejan la vara bien alta, bueno, antes que nada no me meto y veo versiones ni nada y, y me lo tomo bien personal, sobre todo cuando son textos como con esta cosa que puede resultar como solemne, como que mi principal objetivo es tomarlo personal y quitarle lo solemne. Como, yo no voy a solemnizar esto, como sí, tomándolo bien personal, como de, claro, yo también diría esto. A lo mejor lo diría así, pero voy a usar estas palabras y voy a luchar contra contarlo, ¿no? Porque luego esa es la trampa con los textos clásicos, que también como que hay una cosa de que tengo que contar esta imagen de esta Julieta o de el doctor en Chekhov, como que tengo... siento que en Chekhov pasa mucho porque luego los hacemos bien deprimidos, ¿no? Todo es lento y deprimido. Sí. Y son tu tía y tu Sí. abuelita diciendo, sí, una vez tu abuelo me sacó y me jaló los pelos y yo le dije, a mí no me haces pendeja, cabrón. Y eso es Chekhov, Sí. ¿no? La cotidianidad y siento que siempre es como luchar contra la idea del personaje que ya existe en el iCloud de la actuación. Ujú. Pero, por ejemplo, ahí está padre lo que dices, pero siento que es... ahí Pero no es cierto. No, pero pero el director es el que finalmente decide, o sea, Sí. Claro. uno de pronto dice, yo me lo imagino más acá, pero dice el director, no, o sea, es como entonar la obra, porque aparte, pues todos los actores interpretamos o decidimos tomar decisiones del personaje, pero tiene que haber, siento yo, una armonía de entono, y dices, bueno, a mí me gustaría entrar con, no sé, con mi grabadora, sí, pero estamos en Sí. 1940 y, o sea, no es, la época es esto, y siento que el director ahí es el responsable, como dicen, ¿no? Los directores siempre, si la obra sale mal, es el director. Yo también creo que si la obra sale bien, es el director. O sea, claro, somos Sí. somos un conjunto de creadores, pero el director es eso, ¿no? La batuta y dices, yo quiero ir ahí, pero a veces el director te lleva a otro lugar donde no te sientes tan cómodo, ¿no? ¿Te ha pasado Claro. que dices, es que el director dice que haga esto y yo no quiero hacer esto, pero lo tienes que hacer?
Sí, O ves cómo, o puedo hacer mejor esto nada más, ¿no? O sea, ahí vas midiéndole, pero sí sí. el director está diciendo, es que yo sí quiero que se diga así y que Ujú. suene como este tono. Y dices, uy, uy, pero pues a veces así pasa, ¿no? Sí, claro. Es raro. Sí, no sé si estoy tan de acuerdo con que siempre que sale bien también es El culpa del director director. Yo creo que hay veces que el elenco es tan poderoso que salva. que sí, Sí, pues es que ahí dependen de muchas cosas, como en la alquimia de las personalidades y el carácter del equipo, Ujú. ¿no? Hay gente que está dispuesta a negociar y a llegar a un término medio. Hay gente que es mi trabajo y van a hacer lo que yo quiera y son soldados. Y hay sí. gente que a lo mejor está perdida y que resuelvan los actores. Ujú. Sí, depende como... Y siento que cuando el teatro así pasa por todas partes es porque sí hubo una creación colectiva. Sí, Sí, creo que se refleja mucho más en el escenario, ¿no? Ujú, Cuando todo el mundo sí, está ahí. sí, sí. sí. Eso está padre. Alex, haces la versión de Hamlet, dirigido por Angélica Rogel. En esta versión en la que Irene Azuela toma el papel de Hamlet. ¿Qué nuevas capas se revelaron para ti al ver a un Hamlet en una versión de mujer, donde está enfrentada al poder, a la traición, a la locura? ¿Fue diferente? Fue diferente, sí. Sí, no sé qué tan Hamlet lo veía, la verdad. O sea, es esto que un poco lo que hablábamos sobre la interpretación o reinterpretación de un clásico, ¿no? Eh, yo la verdad la viví, yo siempre, fíjate, no lo había pensado así, pero siempre viví la obra sin saber que estaba haciendo Hamlet Hmm, y me divertía mucho más, porque si veía el Hamlet que yo conocía, la versión donde Hamlet es su nombre, sentía que no se estaba contando la historia. O sea, yo no sé ya. de qué manera lo estoy diciendo, pero curiosamente yo sentí que no hice un Hamlet. Y no porque no fuera la obra o el texto, sino como si el mundo, sobre todo a partir de Polonio, ¿no? Veía a una mujer y claro, veía los deseos y eh, veía la historia de William Shakespeare, pero porque sabía que estaba haciéndolo, pero mi personaje vivía en otro mundo. Ya. Y o sea, se me abrió otra historia, ¿eh? Sinceramente creo que se contaba otra historia. Lo hacías cabrón, Sí. cabrón. Pues a mí me gustaba mucho. Cuando a mí me pasa muy seguido que luego estoy en obras donde no fui pensado. Y esta fue una de ellas, ¿no? A mí, Angélica me habló y me dijo, oye, estaba otro actor, pues Polonio, güey, no sé si tengas, o sea, la edad de Polonio, ¿no? Y le dije, pues, güey, yo creo que pues, somos actores, ¿no? Y finalmente en el teatro es posible. Eh, yo dije, sí, sí quiero, sí. También me pasó con ella con el Jardín de los Cerezos. Pero bueno, eso es otro tema. El asunto es que cuando llega Polonio me pareció un personaje maravilloso. Me enamoré, me pintaba canas, o sea, digo, estaba yo jodidón, más jodidón en ese momento, porque, en fin, pero siento que me divertía mucho no sé, pero justo creo que yo veía otra historia y se me reveló, o sea, ni siquiera se me revelaron capas, de verdad veía otra historia, me parecía que Irene contaba también otra historia de ese Hamlet. O sea, sí, es muy curioso, pero siento que no hice Hamlet, ¿no? Que fue un pretexto para hacer Sí. este personaje Ujú. o esta obra o contar esta historia. Yo me la pasaba muy bien. Y la gente, creo que luego, siento que tuve la sensación que a veces pasaba que iban a ver ese Hamlet que querían ver y ven otra cosa o se distorsionó una cosa que a veces la gente decía, no, no, como que siento que no le va, no le va a esta versión o esta interpretación, no lo sé, pero es justo, creo que Hamlet fue el pretexto para montar
pues esta historia. Ya. Pero, a ver, fue una temporada muy exitosa. Estaba agotada siempre. Sí. Que también me decía Gaitán y que había una cosa ahí de... También pasa un poco con el tranvía. Son estas obras que tienen el nombre. Dice, en todos lados donde se monta Hamlet, llena. Siempre. Porque es Hamlet. Es la obra. Es como decir, no has visto teatro si no has visto Hamlet, ¿no? Con el tranvía pasa un poco lo mismo. Es el tranvía, el clásico del realismo norteamericano, y todo donde se monta el tranvía siempre está lleno, ¿no? Y en claro, tenía Irene también. O sea, Irene es una, ¿no? En Hamlet tenía un elenco como pues Emma, muchos grandes actores, ¿no? Y entonces Mauricio, en fin, o sea, siento que tenía mucho de dónde, pero el nombre de Hamlet es así, casi, es un imán al público, es como lo jala. Entonces le fue muy bien, sí. A mí me gustó. A mí me prende A mí mucho también. ver personajes reinterpretados por el género que no es. Ujú. A mí esas cosas me gustan mucho porque mueven todo del lugar. Entonces todo se rignifica. Claro, y perdón cuando digo, siento que no hice Hamlet, justo tiene que ver con eso. O sea, estoy feliz de haberlo habitado y hecho, pero también me gusta saber que no hice ese Hamlet, ¿no? Que tiene que ver con esta reinterpretación y este movimiento Claro. que igual a los clásicos o puristas o lo que sea, pues decir, no, pero ¿para qué? Bueno, pues porque en el teatro se puede hacer lo que sea y puede gustarte o no, pero también es un riesgo, y eso está padre siempre en el teatro, ¿no? Que se arriesguen. Sí. Y está padre correrlo y que sea exitoso. Sí, también. Sí. Está padre También. llenar. Está padre Sí, llenar. Sí, está padre. Oye, Samantha, ¿y tú haces Sueño de una noche de verano? Con esta propuesta en la que una bodega antro se convierte en un bosque. Y es un Shakespeare como remezclado entre luces, humo y bailarines, ¿no? Sí. Pero además, creo que lo difícil para ti ahora o en esta apuesta, es que haces dos papeles, ¿no? Haces a Titania, que es la reina del bosque, y a Hipólita, pues, sobre la ciudad. Que van, pues, desde la parte del deseo salvaje y la otra como en un control, pues, muy contenido. ¿Cómo se navega con esos personajes en una misma noche? Pues siento que fue sencillo porque yo nunca las dividí, y la propuesta de Tagle también era nunca dividirlos, es que fueran ellos. Simplemente como que jugamos que estos seres mágicos eran dueños de la realidad, y entonces estaban ahí actuando, y la realidad era el mundo mágico. Entonces, creo que fue como muy natural. Tagle tenía su idea fija y bien planteada. Todos nos la creímos, todos la quisimos, todos la aceptamos y le entramos. Y entonces, sí, era como estas muñecas rusas, ¿no? Que afuera era Hipólita y la abrías y era Titania. Y entonces también el final, pues pasaba eso, ¿no? Que yo era Hipólita y al final sucedía que bajaba la magia, bajaba el duende, bajaba el Puck y Hipólita era la que se convertía en Titania y terminaba de contar el cuento. Entonces fue muy orgánico, fue muy gozoso hacer esa obra. Qué lindo. Y luego cantas Dancing on My Own, que es una canción pues muy poderosa. Creo que es una elección, es una gran elección. Fue una decisión creo que muy lista, porque además pues en esta atmósfera del deseo y de los celos y el abandono, creo que la letra de esa canción lo hace muy bien. ¿Cómo fue para ti esa parte? Yo ya era muy fan de Robin desde hace mucho, entonces cuando Tagle me dijo que habían pensado otra actriz y habían pensado el número cantado, y yo no canto nada. Y entonces dijo, bueno, pero Sam canta, y no canta, bueno, la ponemos a bailar. Y de ahí salió como a hacer el lip sync. Y lo de Robin, la canción,
Pues sí, lo entendía perfecto de parte de Titania y luego que estas Ujú. cosas de que me los tomo personal. Yo he sido Robin cantando Dancing on My Own en miles de fiestas. No, porque, o sea, como que yo decía, sí, pues sí, yo estaba así en la peda, el novio allá queriéndome echar a perder la noche, yo no la voy a... Y yo voy a luchar por no sentir que me están echando a perder la noche y aunque me la esté pasando de la verga, perdón si son las Está groserías, bien. voy a bailar aunque esté llorando, porque no, entonces es una canción que a mí me significa mucho y que me ha acompañado mucho y luego también decía, ay, a ver si no me enfada esta canción que tanto amo, pero todo lo contrario, ahora está más cargada de cosas chingonas que me regala el teatro. Qué lindo. Ajá. Y esta parte de la experiencia inmersiva, de tener al público ahí y de pronto pueden estar bailando, pero de pronto susurrando aquí al lado de ti, ¿cómo, pues, cómo le haces para que el espectador esté en la escena, pero también fuera? Pero es difícil, ¿no? Sí, creo que es una cuestión como de el estar, como la energía que pones. O sea, hablar a una multitud y que estén por todas partes, como que sí te exige esta cosa como más teatro de calle. Y entonces también decíamos, es que esto es Shakespeare. Es que el Shakespeare le habla a la banda. Aquí y allá, y que te oigan los dos. Y fue, o sea, siempre nos dio miedo entrar el día del estreno, aparte se atascó. No sabíamos qué iba a pasar también, no sabíamos cómo iba a reaccionar la gente, si nos iba a seguir, si se iba a mover. Nosotros, yo no tenía que mover escenografía, pero los que tenían que mover escenografía, ¿cómo le hacen Con para permiso, no con permiso. descalabrar a nadie? Sí. Y pues sí, se fue con las funciones como se fueron creando ciertos códigos y entonces ya ellos en personaje, sí me das permiso, por favor, ¿no? O sea, como Claro. jugando a eso. Yo me quedé con ganas de yo interactuar más con el público, pero pues no, lo que yo tenía que hacer tenía que ver con otras cosas. Pero creo que tiene que ver como con el estar, ¿no? Como que se crea una especie de energía a tu alrededor de que entre que crea distancia y crea proximidad para, pues no romper el límite de la ficción, pero tampoco el de la realidad, que es la conciencia del espacio y que nadie salga perjudicado, ¿no? Ujú. Sí, la energía. Estuvo muy linda, la verdad. Era una experiencia muy interesante. Sí, había obviamente opiniones. En este me pasó que había como opiniones de, pues a mí no me gustó, no, esta lección, esta edición, no. Y había gente que sí, pero la neta yo me la pasaba tan bien que Eso es- jamás me sí. afectó. Sí. Sí, yo creo que todo el elenco era evidente que se la pasaban muy bien. Sí, nos la pasábamos increíble, no, y nos pasaron un montón de cosas, un montón de anécdotas. Ya hasta hacíamos el reto así de hoy tenemos que poner en el texto la palabra mayonesa. En algún momento. En algún momento. Entonces, de repente, pues había gente que tenía más texto en verso y se aventaba de repente la rima con mayonesa y todos así escuchando y todos teníamos que decir mayonesa. O sea, y daba mucho para eso. Y Tagle iba y decía, hagan lo que quieran, jueguen. Nos daban notas, pero siempre como con el permiso de hacer Sí, de desmadre. la libertad y la Sí. diversión. Qué padre. Y ahora cambiando un poco de tema y viniendo un poco más a lo contemporáneo. Hiciste 7 años, Alex, esta obra donde en una mesa hay 4 socios y un mediador, pues traen este dilema ético que los obliga a elegir cuál de ellos se va a ir a prisión por un fraude fiscal para salvar la empresa en la que están. Y todo sucede pues en una sala de juntas, hay una sola decisión, un solo cuarto y estas 4 personas que están rotas, ¿no? ¿Cómo se le hace para sostener la atención en un espacio donde todo depende del lenguaje y del tiempo real? O sea, hablando de mi personaje o qué. Ujú. Pues, bueno, 7 años es una obra, creo que es la obra en donde menos he hablado. Y me ha gustado mucho porque me aprendí el texto muy rápido. Sí, pero era muy interesante. Yo
tengo que confesar, ya creo a Reynolds se lo dije, cuando vi la película, me pareció un poco aburrida. O sea, pensando en mi personaje, ¿eh? Sí, sí. Yo decía, uy, ¿cómo le voy a hacer si aparentemente no pasa nada? Claro, es el mediador, tiene que estar escuchando todo, pero de verdad todo. No es el actor que no me toca hablar, entonces estoy aquí pensando en... Haciendo el súper. Entonces, digo, estoy diciendo a lo mejor algo obvio, pero pues, los personajes pues están ahí. Y entonces este personaje le tocaba escuchar y escuchar y escuchar y sobre la escucha tomar decisiones para cuando de pronto decía, yo pienso que sí. Es lo único que decía. Pero ese yo pienso que sí tiene que ver con estar acumulando las conversaciones de los demás. Y para mí sí era un ejercicio muy interesante porque yo sí me volví espectador, como el espectador de la obra, todas las funciones, todas. Y ha sido un trabajo que disfruté mucho, y era solo estar ahí. Es que estoy diciendo cosas obvias, lo que nos han dicho los maestros, o sea, el estar en escena, también con este personaje me di cuenta que no solo es estar, sino olvidarse de que estás en escena. Ay, qué bonito. Porque yo lo único que tenía enfrente de mí eran a estos güeyes discutiendo, descubriendo yo, porque yo de pronto me hacía mis historias, güey. Incluso le hacíamos historias al personaje, ¿eh? Uh-huh. O sea, al personaje yo le inventé que vivía con su mamá, que no, o sea, cosas que no importan, pero aparte nos reíamos mucho en el camerino porque le inventaban historias de este pobre hombre. Y luego yo me inventaba historias de cómo amanteaban, ¿cierto? Yo descubría, yo desde antes me daba cuenta que este personaje tenía que ver con estaban amanteando, tal. Y sí sucedía. Pero yo de pronto me imaginaba, veía miradas de complicidad. Estos güeyes están traicionando a este güey. O sea, cosas que no lo usaba yo para meterme, sino que me pasaban ahí, sucedían. Pero porque tenía que ver con que olvidaba que estaba en escena. No porque si no me aburría. Claro. Si no me iba. Entonces, también fue un muy buen ejercicio. Y aparte, también son estas cosas que se nota con lo que decía Sam, con tu proyecto, donde todos están divertidos en escena, todos quieren estar ahí. Sucede mucho en el teatro, ¿no? También sucede que no, pero sucede mucho y eso me gusta mucho, que se hace un equipo que es como en 7 años de complicidad, de amistad y de compañerismo, porque jugaban mucho conmigo también ellos. O sea, aunque yo no decía nada y solo veía, me echaban miradas, me rozaba de pronto Chío o Janine, depende con quién da, me ponía la mano acá. Entonces todo eso me sacaba de onda porque pues este personaje era raro. En fin, como que ayudaban mucho a que todo sucediera, que la atención estuviera ahí, ¿no? ¿Hiciste juicios de quién debería de irse? Sí, cambiaba, ¿no? O sea, a veces me caía muy mal uno o me intimidaba otro, o justo porque decía... ¿Y por qué José Ramón Berganza? Pues porque José Ramón, fíjate que con él me pasaba de casi no, me caía bien. Es que es muy guapo. Es que es muy guapo. También y cae gordo. Exacto, sí. Casi siempre quería que Perroni se fuera, la verdad. Tiene un problema con Perroni y yo. Nada, pero sí. Fue muy gozoso ese proyecto, sí. Porque aparte había cambios de elenco, ¿no? Cambios de Entonces elenco. eso también te movía de lugar. Sí, sonaba muy distinto. A veces estaba, creo que Magaloni lo alternaba con Pedro de Tavira. Ajá. En fin, como que sí, se movía, pero sucedía siempre lo mismo, ¿eh? O sea, como que en mi personaje siempre había una... Sí, decía... A mí me gustó mucho porque justo podía jugar en mi mente con muchas cosas que al público, la verdad, creo que ni tenía por qué importarles, pero sucedía que había una tensión ahí de estar, ¿no? Porque yo a veces decía, este personaje podría no estar, pero no. Sí, siento que tenía ahí tenía que estar. su colorcito. Oye, ¿y tu libretita de notas que tenías en escena? Mi libreta de notas, que fueron varias, que me acabé. ¿Ah, sí? Escribía muchas cosas y creo que el Reino se las quedó, pero escribía cosas, muchas, porque sí anotaba de pronto, no sé, este punto de que hablaron hoy, o esta mujer tiene algo, o sea, porque yo era el que de pronto revisaba mis notitas, pero ahí están, sí, me acabé varias, como 3 o 4. Oye, ¿y es diferente hacer una obra en la que
el tiempo sucede de forma real a cuando es más simbólico el tiempo. Sí, yo siento que, por ejemplo, cuando es real, sucede un poco como lo que sucede en 7 años, que nada más es estar y dejar que suceda el tiempo incluso, ¿no? Es real también, ¿no? Sucede. La verdad en el teatro no solo sucede en nuestras cabezas, sino en el tiempo, ¿no? Y entonces, cuando tienes que estar cambiando de tiempos, pues hay una, no sé si llamarle la palabra técnica, pero sí tienes que cambiar tu estado de ánimo, tienes que cambiar tu color, o sea, no solo cambia el vestuario, Haces cua- saltos y, cuánticos, ¿no? o no hay chance de salir de escena y no hay cambio de vestuario, solo hay cambio de pensamiento, incluso hasta de edad. Es bien interesante Claro. porque pues el cambio tiene que suceder en tu cabeza. Tienes que respirar distinto, tienes que sentirte que te ves distinto, tienes que creer que hace frío, que en tu escena que acabaste de hacer hace 2 segundos estabas en la playa y que ahora estás en el otoño o en el invierno y solamente es un clic y el público lo cree. Yo siento que por supuesto que estamos jugando con la locura, ¿no? Jugando con la locura en el mejor de los Claro. sentidos, porque pues estamos sintiendo frío cuando están unas lámparas y el teatro está con gente y está caliente. Sí. Entonces, pues sí, es distinto porque quizá la cabeza está trabajando al triple, ¿no? No sé. Sí, como que te tienes que colocar en un trance de total presente, como un trance a la inversa, como en lugar de irte hacia ti, Ajá. irte a lo que estás viendo y lo que estás oyendo. O luego pasa que la cabeza te la juega mal y empiezas híjole, no estoy llegando. Ajá. Híjole, ya no agarré tal. Híjole, no me puse en la luz. Entonces te descoloca y a veces como en mi caso el único recurso como de ya de salvavidas de que sé que ya no estoy ahí es como de ¿qué estás diciendo? ¿Qué te está diciendo? Ujú, ¿Qué le estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Atender como a la palabra, ujú. como a lo único real. Pero O también hay obras que te exigen, o sea, como que siento que hay obras que te exigen precisión en estas cosas de acción, ujú, porque así está marcado, ¿no? Porque Claro. o que vas con con un track, entonces tienes una coreografía. Chum, sí, chum. Hay obras que te exigen ese tipo de técnica y hay obras que te exigen solamente lanzarte y vivirlas. Y también está muy interesante porque en ese lanzarte y vivir, así no estás llegando, no te das cuenta si estás llegando o no, sí, es ¿no? como un tobogán. Es como un tobogán. Entonces, siento que no sé, que la actuación o el teatro, o esto que nos digamos, juega con muchas. Sí, hay obras que te exigen tener el cuerpo súper entrenado y hay otras donde solamente la cabeza limpia. Ujú. No sé, es Sí, sí, sí. padrísimo. Ningún personaje te va a pedir No, lo mismo. claro. Ninguno. Samantha, apenas te vi en primera persona. Es sumamente desgarrador el trabajo que hicieron. Es esta obra que se basa en relatos de víctimas de violencia en México. ¿Cómo se construye un personaje que no es ficción, sino pues, una voz viva? No construí nada. O sea, siempre tuvimos mucho pudor. Porque ¿cómo actúas eso? ¿No? Ujú. Y incluso para dar las gracias, decíamos, no, no hay que dar gracias. Se llegaron las gracias anónimas. Pero yo decidí no construir nada. Em, o sea, yo creo que a todos como sociedad mexicana nos toca el tema mucho, profundamente. Ahí me toca personalmente. Entonces, em, sentía que la manera más respetable
y amorosa, porque siento que también lo tenía que hacer desde el amor. Era, o sea, yo estaba sentada en mi silla antes de pasar y solo decía presente, 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 que sea presente, que sea presente. No tiene que suceder nada, que sea presente. Y, y claro, como que sí, la manera era yo colocarme ahí en presente a resolver o contar lo que estaba diciendo. Sí, como que nunca hubo manera de que yo o los demás, nadie se imaginara hacer un show de eso, ¿no? Y teníamos muchísimo pudor y miedo el día del estreno, que fue de invitados y los familiares. Los familiares, o sea, yo ya tenía 2 años atrás haciendo lecturas dramatizadas. David escribió y reescribió, cambió, modificó cosas porque iba rebotando con las familias. Ujú. O sea, nunca, siempre en comunicación con ellas. Y luego hubo lecturas dramatizadas para las familias del grupo de investigación y cercanos. Pero no había esta cercanía. Entonces ese día sabíamos que estaba la mamá de Jenny, que estaban los papás de Gerson. Margarita no quiso ir. No sé, a mí me había dicho Fabiola, una de las productoras, que el papá de Gerson no iba a entrar, que no tenía con qué. Y al final Mauricio se los encontró, los saludó, habló con ellos y al final el señor se animó y se animaron los dos. Y claro, después me los presentan porque pues hay que conocernos y estaban muy bien. Y entonces estaban agradecidos de que les dieran voz, estaban agradecidos de que tuvieran un lugar. Entonces como que a partir de ahí Mike y yo también teníamos mucho miedo porque estaba con Mike en como que sentimos que nos daban el permiso, ¿no? Y ya después, a partir de ahí, como que decías, ¿cómo voy a gozar esto? No, ¿cómo voy a gozar a Jenny? Pero luego decía, no, güey, pues es que Jenny gozaba y tiene su mamá y la gente y ella tiene el derecho de ser retratada como un ser humano que vive y goza, ¿no? Y si vamos a contar de una cosa tan terrible y tan real, ¿por qué no voy a contar de la realidad de cómo vive el día a día y cómo se la pasa bien y cómo ama y cómo disfruta y cómo baila? Entonces, sí, yo creo que no sé si yo vuelva a estar en un proyecto así de único, y al mismo tiempo como que me ha enseñado mucho de la ficción y del teatro y me ha colocado como cuáles son los proyectos que me mueven y que me dicen y que comunican, ¿no? Y que sí generan algo. Sí. Ha sido un viajezote. ¿Cómo influyó la mirada de Mauricio García Lozano para cuidar el proceso y construir este montaje donde pues la parte, entre comillas, política no anula lo humano? Pues Mau estuvo desde el principio, desde antes de que tuviera forma, desde antes de que se tomaran los casos. Y como que siempre lo vio con mucho miedo. O sea, él quería ser respetuoso, no quería hacer un show, un show de eso. Y entonces trató de ser como lo más conciso posible y escuchó mucho el trabajo, la letra de David y también como que es que
nos decía, no, yo estoy de acuerdo, no hay que actuarla, dilo, no necesito que me enfaticen nada, díganlo, y si las cosas suceden, van a suceder, y si no, igual no empujen, no hagan nada, ¿no? Y luego le habla a Lita y lo que piden de luces me parece, pues es como los colores de la bandera mexicana, ¿no? Pero en otro tono. Y, y sí, siento que el gran acierto también de Mao es que lo vio con mucho respeto. Ahí sí hay como una gran lucha como de ego creativo. O sea, desde que actores y director, como que si hay una lucha como que no, es que tengo que hacer todo eso a un lado, ¿no? Mis inseguridades de actriz aquí ni siquiera caben. No caben. Sí. No me voy a azotar si salió o no salió. No hay espacio para eso. Y entonces siento que casi, o sea, como teníamos las lecturas trabajadas, dramatizadas, y que ya nos había dirigido y así, tuvimos 2 semanas de ensayos muy poquitas. Como que tampoco quería y el trazo es muy sencillo, Sí. ¿no? Muy sencillo. Y siento que el gran acierto es ese, que cada vez que terminaba un monólogo dábamos la espalda para mostrar por qué estábamos ahí. Y sí, todo siempre fue desde el respeto. Él tenía mucho miedo, se la pasaba, como pues, yo lo veía, se la pasaba muy mal, muy mal. O sea, si nosotros estábamos nerviosos ese día, él no podía dormir, solo, o sea, sí estaba muy nervioso porque lo que era el miedo de faltar al respeto. Sí. Pero creo que todo se acomodó y que se cumplió con el respeto y el amor por estas familias, por estas personas, por estos casos. Pues sí, hicieron un trabajo espectacular. Muy doloroso, pero conmovedor y reflexivo desde muchos lugares. Aprecio mucho el trabajo que hicieron. Creo que sí fue impecable. Esa es la palabra que creo que lo describe. Es impecable. Todo, la actuación, el texto, la dirección. eh, y pues sí, esta parte de sumo respeto se permeó y también era lindo salir y escuchar a la gente eh, decir lo tocados, pero también lo agradecidos que estaban por haber visto esto, ¿no? Y después aquí platicamos con Magalón y con Asira, que también habían ido a verla, y coincidimos todos en eso. Entonces, muchas felicidades. Hicieron un trabajo espectacular y entiendo que sea difícil no querer volver a hacer algo así. Es duro. Sí, gracias. Pero felicidades. Gracias. Y en temas no tan diferentes, algodón de azúcar. Esta historia que habla Alejandro del abandono de estas infancias interrumpidas y una esperanza muy rota. Pero además lo hacen en un parque de diversiones. ¿Qué exige habitar esta tragedia disfrazada de fantasía? Pues bueno, exige. Bueno, es que no sé si. Exige también mucho respeto. Ahorita que de hoy a Sam, yo siento que. Digo, entiendo este asunto de los casos, ¿no? De cuando no está. Cuando casi es la voz de un. Sí, de los casos. Cómo habita esos personajes un poco en Algodón de Azúcar. Es un regalo, es un texto de Gabriel Ochoa muy personal y nos dimos cuenta que todos todos los que habitamos ese mundo, los actores, todos teníamos, las actrices, una historia como la de Magenta. Exigía
respeto por ese dolor, exige. Sin embargo, también te exige decirlo y es romper ese respeto, abrir la puerta de ese respeto para hablar de ello de una manera bella. Pienso que el teatro es el espacio donde se puede hablar de todo, de todo, de todo, con la belleza también. Me parece que no sé si Algodón de Azúcar para mí representa como un proyecto que no va a volver a suceder nunca. Estoy seguro que es el proyecto que no por mí, no a mí solamente, sino siento que es cuando la magia sucede. Gaby escribió ese texto desde hace muchos años, me lo había platicado y yo le dije, Gaby, yo no sé cuándo se vaya a hacer, pero cuando tú me digas ya está para hacerlo, yo en donde esté y haciendo lo que esté haciendo, yo lo quiero hacer. Y bueno, Gaby hizo magia. Los personajes, el mundo, todo se conjuntó, el vestuario, la luz, El maquillaje. todo es como un... Y entonces, más allá de la actuación, como dice Sam, no importa. A mí lo que me gusta es cuando la gente ve la obra. Ayer mismo, hablaremos de eso, pero ayer vi una obra donde no veía a las actrices, no veía estaba viendo una historia, me metía en esa historia. Y creo que eso sucede en Algodón, ¿no? Totalmente. Sí. Que de pronto ya más allá de la actuación, puede mejorar, claro, como todo, ¿no? A veces es muy difícil porque la emoción de pronto gana, pero tienes que controlarla y a veces uno va con sus monstruos y, en fin, pero la obra se cuenta, esa historia se cuenta. Esto que dices en el parque de diversiones, todo parece un símbolo, un signo, y lo es, pero que toca, ¿no? Todos los parques, alguno tiene... Es curioso porque ese parque sí existió. Igual es un guiño que la gente no lo sabe, pero Gaby vivió en Monterrey en su infancia y en el huracán Gilberto, hubo un huracán en los 90s, que el río que pasa por Monterrey, no sé, es el Santa Catarina, creo, Sí. no sé qué, hubo un momento en que estaba seco y se construyó ahí muchas cosas, entre ellas un parque de diversiones. Y el personaje Magenta dice en algún momento que no, ese parque se lo había llevado un huracán. Y ese parque sí existió. Ese parque, dice Gaby, llovió tanto que se llevó todo y el parque apareció, incluso hay un video en YouTube del parque, y aparecía un pedazo de la montaña rusa por ahí, del carrusel, y dice, y ese parque se llevó mi infancia, ¿no? En ese parque yo habité. Y para mí ese es un guiño de ella, pero que cuando nos los cuenta, o sea, nos los contó es, puta, qué importante es cuando escribes con verdad o con esos recuerdos y lo vuelves poético y lo vuelves... Igual la gente no se da cuenta, no importa, pero entonces la gente ve ese parque de diversiones y cada uno se construye el suyo, pero todo eso significó, ¿no? En su vida, en su historia. Y así está llena la obra de cosas que la gente no sabe, pero entonces hace sentido o hace sentir. Y es eso, sí, eso exige, como solamente vivir esas emociones, y creo que es un fenómeno mágico que yo atesoraré y que como el teatro siempre tiene que morir, también creo que Algodón en algún momento dejará, todavía tendrá una temporada más, pero dejará, pero se quedará ahí, ¿no? O sea, en mí es como algo que sí me movió de lugar y que creo que nunca voy a volver a sentir, ¿no? O sea, y también está padre dejar que sucedan nuevas cosas, pero sí fue muy importante. ¿Qué tanta contención o libertad te dio como directora Gaby en este texto? Uy, toda. Gaby es una directora muy exigente, trabaja mucho, ensayábamos muchísimo, creo que hacía mucho no ensayaba una obra tanto, o sea, como que al principio de la carrera las obras se ensayaban bastante, de pronto 5 o 6 meses, ¿no? Wow. Así empezaron como las obras. Ujú. Después, ahora con toda la rapidez, ensayas 2 meses, 1 mes y medio, y hacía mucho que no me pasaba que con Gaby ensayé como, sí, 6 meses, pero intenso, o sea, de ensayos de 5 o 6 horas,
tallereando más. Yo también talleré máscara, aunque no sé, pero entré a un taller con ellos. Pero lo que voy es que cuando yo empecé a habitar el personaje, yo le decía, oye, Gaby, puedes ser por acá, o no sé, tú viste. Gaby me dio la libertad y nos la sigue dando porque da notas. Gaby va bastante a las funciones y nos da notas. Y también es algo que agradezco mucho como actor siempre, que un director te dé notas. O sea, como que no te... La obra crece para un lugar, pero también las notas te regresan o te ayudan como a seguir construyendo. Alcanzar. Seguir construyendo, porque si no, pues aburre, cansa. No sé cómo decirlo, pero es una directora con una libertad. Es precisa. Si dice aquí como que están ensuciando, sobre todo con los payasos, ¿no? Son unos maravilla verlos hacer lo que hacen, güey. O sea, digo, puta madre, o sea, estos güeyes están... Sí, son la obra, o sabes, es el mundo. Ellos construyen el mundo y verlos ser los seres humanos que aparte son creadores, artistas potentísimos, pero son unos seres humanos más bellos y más potentes. Entonces, sí, no, pues eso creo que es una explosión muy bonita. ¿Y cómo es como actor la posibilidad, quizás implícita, pero brutal, de que ese niño al final no sea rescatado? Bueno, no sé. ¿Sientes que no fue rescatado? No lo sé. Yo tengo mis dudas. Bueno, no sé si el rescate signifique sanar, pero supongo que a eso a lo mejor te refieres, ¿no? Como, o sea, creo que uno siempre tiene que buscar ese lugar donde, como en el teatro, por eso nos dedicamos al teatro, creo, ese lugar donde somos felices, donde estamos a gusto, donde estamos plenos, o no sé, porque la vida es la vida. Y creo que ese niño que no sanó, por lo menos entendió por qué estaba como estaba, ¿no? Y para mí ya eso era como o sea, y eso es una tabla de salvación que le ayuda a lo mejor a subir un escalón o a seguir viviendo, porque el personaje entra no sabiendo, descubre lo que... Uno a veces dice, ¿por qué soy así, güey? ¿Por qué me da tanto miedo esto? ¿Por qué huyo de este tipo de cosas? Y conforme va pasando, para mí como que la obra refleja un poco lo que es la vida. Entrar a esa feria es entrar a la vida y que en la vida descubres si tienes suerte, si trabajas en ti, si hay gente que se muere sin saber por qué fue como fue o sin saber por qué le pasó. Y creo que todos tenemos en la infancia la huella, ¿no? Como decía Jimena, la huella de dolor. Jimena Escalante siempre habla de la huella de dolor. Pero creo que si tenemos la suerte de, y hay muchas maneras, terapias, vida, pero de saber por qué somos así o qué fue lo que nos pasó, por lo menos nos da claridad de no repetir, de aprender a vivir y de aprender a respetar la vida de los demás. O sea, no sé, como que siento que en este caso pienso que Magenta, que es el personaje, sí hay una puerta en que se le abrió y que puede seguir. Ya hay conciencia de lo que le pasó. Y puede sentir ese dolor y saber por qué siente ese dolor. Porque si sientes dolor y no sabes por qué, ha de ser terrible. Es una prisión. Sí. No sé. Sí, en ese sentido creo como una libertad y me da esperanza por lo menos. Yo acabo de leer eso sí. que generalmente cuando estamos viviendo o vivimos, cuando estamos viviendo algo muy fuerte, algo muy transgresor para nuestra humanidad o mundo interno, físico, nos ausentamos del momento, ¿no? Entonces por eso luego los niños dicen, es que el techo tenía unas manchitas, ¿no? Nos ausentamos. Y te das cuenta que solo te das cuenta que es un trauma cuando tienes la oportunidad de volver a colocarte ahí y asumir que no estabas ausente. Y entonces yo pensaba, bueno, es que eso es el teatro. Construyes todo para colocarte ahí
y entender que eso fue un trauma. Y entonces, para superar el trauma, pues no es porque se te va a olvidar y ya no vas a sentir dolor, sino que ahora tienes manera de nombrarlo y Claro, conmemorarlo, claro. ¿no? Y ese es el viaje de Magenta, Ujú. ¿no? Ujú. La vida lo agarra y se lo lleva a la montaña rusa Sí. y le dice, y entonces sucede. Sí, y aparte, pues también te das cuenta que uno, o sea, el cerebro, el olor es poderosísimo y entonces te hace guardar tantos recuerdos, porque finalmente todo eso le sucedió y lo vivió. Y un poco lo que plantea la obra es que entren esos recuerdos, esos payasos son como estas herramientas de él mismo y que le ayudan a decir, casi no tomar el recuerdo como algo, me estoy acordando, es de, güey, te tienes que acordar de esto, acuérdate de esto. Es como una lucha contra él mismo, ¿sabes? Ujú. Y pues creo que eso es la humanidad. Creo que todos tenemos esos recuerdos, todas esas vivencias, algunas más traumáticas que otras o lo que sea, Y pero unos más escondidas que y otras. otras más Sí. escondidas. Y lo más triste para mí como ser humano es decir, quizá mi papá, por ejemplo, o sea, murió sin haber abierto puertas, sin saber por qué fue como fue. Bueno, así fue, así es la vida. Pero pues también para eso está el teatro y la música, Sí. ¿no? El arte, ¿no? Que ayuda a, que es como un aceitito para que el ser humano crea en esa posibilidad de la magia y de la vida. Y sí, o sea, el teatro no es terapia, pues, pero ayuda a ver la vida y a no sentirte tan solo, ¿no? Saber que suceden otras cosas, claro, desde abajo. Y por eso es cuando sucede en el público, ¿no? Lo que sucedía ayer también cuando Ayer. veíamos la obra, decía, puta, qué bueno. Como que uno valora o cada vez revalora y dice, vale la pena seguir haciendo esto. ¿No? Que a veces uno se quiere bajar porque dice, ¿cómo le voy a hacer? Pero sí vale la pena. Sí. Pues hicieron un trabajo espectacular y Ay, me da gracias, gusto sí. saber que van a regresar, Sí. porque Sí. creo que hay gente que todavía no la ha visto y vale la pena Y que yo la mando vean. a toda la Yo gente también, siempre. sí. Sí. Y también está bueno volverla a ver porque de pronto uno entiende otras cosas cuando vuelves a No, ver nosotros las puestas, también. ¿no? O sea, también la obra pasó por un proceso bien interesante, ¿no? Que tiene que ver con la actuación, luego tiene que ver con, sí, no, y de pronto te dices, solamente es ir y habitarla. Pero claro, uno le va cayendo el 20, esto que dices tú, si volviera a hacer tal obra, la haría distinta. Ujú. Sí, esto da la posibilidad con ese tipo de obras que tienen más vida de decir, claro, ya entendí. También hay gente que ya la ha visto varias veces y dice, es que no había entendido esto. O yo a veces la escucho y digo, güey, también puede ser esto otro. O sea, también mi madre o mi padre pueden significar esto otro, no nada más esto como lo estoy viendo, tal, tal. O sea, el teatro siempre es un ejercicio mental, emocional, dinámico que si lo quieres te puede llevar a siempre a distintos lugares, ¿no? Esta famosa repetición también puede no serla, ¿no? Yo como que he tratado de no ver como que la obra siempre es la misma, como Ujú. tratar de ser una obra distinta a todas las funciones, sino pues sí como que hay algo ahí como vertiginoso que tiene y decir, hoy no voy a hacer esto, o voy a hacer lo otro, tal, ¿no? Así. Qué bien. Cambiando de tema, chicos. Samantha, actualmente estás en Todas las noches de un día. Sí. Es esta mujer que ama las plantas, un jardinero que la ama a ella y pues un jardín donde el tiempo florece, ¿no? O, o se marchita al mismo tiempo eh, y al mismo ritmo que los recuerdos. Y el espacio, pues es este invernadero, que es un espacio que de pronto puede ser muy íntimo. ¿Por qué contar esta historia hoy en un México como el que vivimos? Yo pienso mucho en mi mamá. Y como pienso mucho en mi mamá, creo que pienso en muchas mujeres. Entonces, yo
siento que es una obra bien misteriosa. Sí. Es un melodramón. Y de repente cuando se me empalmó con en primera persona, yo me hice la misma pregunta. Porque daba función de esta y luego me iba a dar las Qué otras. fuerte. Y como que yo decía, pero es que la realidad me está avasallando. ¿Por qué voy y cuento esta? Muy raro, porque yo amo esta obra. Ha sido como, siento que lo veo como una gran oportunidad que se me ha regalado en mi carrera. Pero no puedo dejar de pensar que esta obra y esta Silvia se la dedico a mi mamá porque yo cuando leí la obra por primera vez sin saber qué le iba a hacer y le estaba leyendo con Mauricio en voz alta para conocerla y cuando llegué al monólogo de ella, puta, como que me rompí, como que yo sentí que era ella y que también era mi mamá y que eran mis tías, o sea, entonces siento que el sentido que tiene es acompañar la feminidad no escuchada y la feminidad reprimida, que a veces ni siquiera es porque te la reprimió alguien más, sino porque el sistema, el contexto, las no oportunidades te han comprimido. Y entonces me conmueve mucho siempre como, y es la segunda vez que estoy llorando aquí, perdón, que yo armé a Silvia con una mueca que yo veía que mi mamá hacía cuando pensaba que no la veía. Entonces yo me acuerdo de mi mamá riéndose. Entonces para mí con mi mamá se reía era como potentísimo, se me iluminaba el mundo. Y luego me le quedaba viendo porque yo quería que la sonrisa siguiera. Entonces yo me le quedaba viendo. Entonces ella tenía una risa así pues, enorme como la mía, como una boca gigante. Tiene. Y entonces yo me acuerdo que la veía, que iba de aquí, así, y se ponía, o sea, me dolía. Yo decía, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Y son estas cosas heredadas, ¿no? Porque yo de niña me asustaba, me dolía, porque también lo tenía yo. También la entendía porque yo vengo de ella. Y con el tiempo, con la vida, con el teatro que me ha enseñado tanto, me doy cuenta que no es algo solo de ella, ni solo mío. Y siento que es acompañar esta palabra que últimamente traigo mucho, que es el misterio femenino, que a veces tiene mucha oscuridad y todavía nos sigue espantando hablar de la oscuridad de lo femenino, ¿no? Porque, claro, las madres son estos seres de amor y de luz, pero también son monstruos. Claro. Y el monstruo al mismo tiempo también está herido. Es como ver una bestia que te puede matar y hacer 1000 pedazos, pero rota. Y entonces es muy raro, porque eso que le tienes miedo también le tienes... No es lástima, le tienes... Te conmueve. Y para mí ese es el sentido. Espejear, acompañar a las personas que nos ven. A mí me gustó mucho, la disfruté mucho. Ay, qué bueno. Y ahora que dices esta parte de los monstruos, me vino a la mente una canción de Janet Chao que se llama Gigantes, que dice, los gigantes no siempre son grandes, son débiles y pequeños en su interior. Ay, así me siento. Sí. Sí. Wow. Es fuerte, pero es cierto. Muchas veces así pasa. Sí. ¿Cómo lograron esta comunión entre los tres, incluyendo a Mauricio, me refiero, para sostener tanto dolor? ¿Qué confianza se tiene que crear para sostener tanto dolor? Pues éramos unos tetazos. Luego pasa que vas al ensayo y echas desmadre y jaja, bueno, ya ensayar. Y luego acaba el ensayo y te haces el desmadre.
Y aquí llegábamos como a ensayar. Y no es queja, como que la misma obra yo creo que nos... Ujú. Y yo supongo que por el carácter de nosotros y de cómo abordar la ficción, como que todos, Mau Pimentel y yo llegábamos como ahí, como de, esto está bien difícil, ¿verdad? Venga, vamos a hacerlo. Cuando hicimos la primera lectura, todos estábamos chillando, chillando mucho. Y pues Mau Pimentel y Mau García Lozano se conocen de muchos años. Ok. Esta obra cuando yo la leí por primera vez, Mau ya había pensado en Mau Pimentel y Ok. en otra actriz que al final no pudo. Y yo dije, van a pasar 10 años y no me importa, yo voy a hacer esta obra. Y trácatelas. Yo decía, pero claro, porque la otra actriz era más grande. Entonces decía, claro, cuando yo tenga 45 años lo voy a hacer, porque en el texto Silvia es más grande y el actor es más joven y Mau aquí los Lo cambió. hizo al revés, ok. Nos usó al revés. Y pues yo a Mau García Lozano le tengo pues mucha confianza. Entonces me sentía muy cuidada porque aparte, pues sí, es de mis directores favoritos. Entonces me sentía muy cuidada y con la confianza de que sea lo que sea que fuera a salir, era lo que tenía que ser e iba a ser bello. Porque yo creo que el trabajo de Mauricio como director es bello y es sensible. Sí. Y luego, pues yo solo había visto a Mau Pimentel actuar en La Belleza y así, ¿no? Como de wow. Y ya había actuado con él en Medea. Él era Creonte. Pero nunca así un tú a tú. Y cuando yo en la primera lectura que vi que Mau estaba hecho un moco igual que yo, como que no me quedaron dudas de darlo todo. Porque él lo estaba dando todo y él es Mauricio Pimentel. Entonces, nunca nos cuestionamos. Yo creo que ninguno de los tres ser honestos y contarte esto de mi mamá, ¿no? Como que siempre lo hicimos muy en confianza, nunca desconfiamos de nada, todo fue muy orgánico. Qué lindo. Y sí, Mau de repente, pues Mau García Lozano decía, pues a ver, vamos a hacerla hoy por aquí y hoy por allá, hoy no le entendí. Como que él también prueba y entonces también nosotros entrábamos a ese juego. Y todavía ahora en el remontaje, Mau nos cambió el tono de varias escenas, ¿no? Y dice, ay, ahora sí le entendimos, y los tres. Entonces como que también lo que tiene, pues Mau director es que te hace parte, te hace parte como ente creativo. Y nunca te sientes como director, actriz. Nunca hay como una barrera. Y sí, y es como, o sea, Mau Pimentel todavía, o sea, también me dice, es que mamá, esto es como te vas y ya no vuelves hasta que aplauden. Porque así se siente. Sí. Y bueno, él no sale de escena. Sí. Y yo salgo, pero 2 segundos. 2 segundos, o sea, no hay manera de soltarlo. Y si dices, a ver qué pasa hoy. No, o sea, sí sientes que metiste la cabeza en el agua y en el aplazo ya volviste. Saliste. Es de esas horas y creo que es porque los tres vemos el teatro y Quetzalí Cortés, que es el asistente de dirección y es un gran actor. Todos vemos el teatro y creemos que el teatro se hace a partir del amor en colectivo. Eso. Y sí. Alejandro, y tú ahora estás en temporada con un tranvía llamado Deseo, que pues está en esta nueva versión dirigida por Diego del Río. Y pues Tennessee Williams habla del deseo, sí, pero también de un deseo que destruye. Y tú haces a un Mitch
pues que es este hombre tímido y medio solitario y que está esta sensación de que está marcado por el deber y por Ujú. la decepción, ¿no? ¿Qué tipo de, pues, de presencia demanda un personaje que no quiere imponerse, pero que tampoco se puede desaparecer? Sí, pues, eh, para mí como también, o sea, es que no sé, creo que me estoy dando cuenta que casi abordo mis chambas o o sea, como que siempre, por supuesto que parto de mi personaje y empieza a girar y entonces obviamente vive ahí. Y a mí es el Mitch que, que me eligió, ¿no? Eh, es un Mitch que si yo lo veo como un símbolo, un signo o es como el representante de la posibilidad de cambiar su propia vida, pero que también, así como Blanche, es juzgado, orillado a hacer algo que le rompe su ilusión. O sea, siento que este Mitch es una persona que sí está, sí va sobre la línea de lo que tiene que ser, cómo tiene, pero la última escena donde se rompe, donde, donde le va y le reclama, incluso él se vuelve parte del mismo sistema, él le va a reclamar a Blanche que le mintió, que él la está juzgando cuando él pudo haber sido la persona que hubiera borrado la historia de Blanche y Ujú. decirle, ok, no, lo que hayas hecho no importa, no me importa. Sin embargo, le metieron en la cabeza, güey, se metió con un niño, se metió con esto, te ha estado engañando. Ella nunca me engañó, solamente quizá yo era el reseteo de su vida, la posibilidad. Y entonces él creyó que su vida podía cambiar cuando él está inmerso en el mismo sistema donde él no se atreve a cambiar, él no se atreve a romper con decir, no me importa lo que haya hecho. No, sí le importa. Y Ujú. decidió ahí terminar con su vida. O sea, la vida de Mitch o sea, en la vida que él vio la posibilidad de un cambio de vida con Blanche y dejar, bueno, no dejar a su madre, sino ya no estar en la soledad como lo iba a dejar su madre, pues él mismo decidió en el mismo sistema eh, abandonarse pero es bonito pensar en este personaje o yo en pensar en esta posibilidad. Mitch tiene 3 escenas en la obra solamente. Eh, y le decía a Diego, me encanta pasar por esa. La primera es, él no sabe quién es y en esa escena descubre la vida. Ujú. En la siguiente escena, que es la cita, está viviendo ese romance y en la tercera se le fue a la mierda todo. O sea, pasa por Sí, sí. en 3 escenas, nace, vive y se muere, pero así, ¿no? Y en el amor, en, en la ilusión. A mí me gusta mucho pasar por esos 3 tan distintos momentos, ¿no? Y creo que la obra, digo, todos, bueno, mucha gente conocerá la obra o de qué va, pero también es como lo hemos platicado mucho también, como que ahora hace ver muchas cosas sobre el sistema patriarcal, o sea, sobre el machismo, sobre cómo se juzga también a la gente, sobre una enfermedad mental, por ejemplo, Ujú. Ujú. que de pronto pareciera que no es vista, ¿no? Quizá en el momento en el que estaba sucediendo era menos visible, ahora de pronto es de, güey, estamos viendo la historia de una mujer que también tiene una enfermedad, Ujú. ¿no? Y que es juzgada por eso desde un lugar que ahorita sí suena distinto, siento yo, ¿eh? O sea, habitar de distintos textos suenan ofensivos, pero siguen vigentes, ¿no? Sigue sucediendo, sigue Tremendo eso. estando. eh, en fin, es muy interesante lo que nos ha sucedido en el tranvía ahora. Oye, y la música de Andrés Penella me parece un acierto Ujú. Sí, espectacular en esta sí, apuesta. sí. ¿Tú crees que hubo momentos en que la música los llevó a lugares emocionales que no habían quizás planeado o pensado? Sí, totalmente. La música, a veces dicen, ¿no? Típico canto, dicen, no, güey, te ponen un violincito y te pones a llorar, ¿no? Eh,
aunque se diga de pronto de una manera despectiva, ¿no? O se use en ciertas películas o en muchas cosas que dices, ese efecto. En este caso, la obra sí siento que está contando su propia historia y acompaña al tranvía. Y en ese sentido, con tu pregunta, siento que la obra en todos los momentos que la música, en todos los momentos que vive, que suena, que habita la obra, modifica el texto, modifica el caminar. De hecho, la obra si el tranvía empieza con los actores caminando en la plataforma y estamos caminando, es muy curioso. Yo estoy como consciente de eso porque lo percibo en todos. Estamos caminando en un ritmo y empieza la música que toca Andrés, ¿cómo se llama este instrumento? Ay, se me olvidó el nombre, pero bueno, empieza con el ritmo y ¡pum! Nos cambia de ritmo totalmente, y eso es lo que sucede todo el tiempo con la música de Andrés. A mí me sirven muchas, bueno, en las escenas en las que entro, la música me acomoda, me coloca, si de pronto puedo estar distraído por algo o lo que sea, la música lo que hace es ponerme en el piso, ponerme en el teatro, ponerme en la obra, ponerme en esa plataforma que también me parece, la escenografía a mí me encanta, la escenografía de Chucho, y las parrillas, el juego que tiene con las parrillas, es teatral. Diego juega mucho con el asunto de estamos en el teatro. De hecho, yo muchas veces cuando estoy en mi caminata con Blanche, que estamos separados físicamente, yo volteo y veo al público y entonces yo estoy hablando solo y le digo al público, estamos en el teatro, ¿no? Y el público se me queda viendo porque piensa que es Mitch. Y sí es Mitch, pues, pero soy actor. Y entonces le digo, Blanche, y me dice que no me oye. Le digo, estamos en el teatro, hay gente que nos está viendo y hay luces y estamos actuando, y la gente se queda y se ríe, güey. Porque dices, o sea, estamos en el teatro. Y Diego siempre está como enfatizando, están en el teatro, están contando esta historia, son personajes. Sí, cuarta pared, sí, lo que tú quieras. Pero siento que todo, la música también, que regreso un poco a eso, la música está ahí, en vivo, también es importante, ¿no? Estás viendo al intérprete hacerlo, y eso es también teatral dentro de la obra, ¿no? O sea, siento que el planteamiento de Diego en general es que aparte nunca salimos de escena, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos ahí, somos parte de este cardumen, como les decimos, al acompañamiento, la música, y pues Andrés agarra el instrumento y desde ese movimiento es, ¿qué va a ser, no? O sea, no nos escondemos, estamos ahí. Pero la música es espectacular, la música es muy bella y sí cuenta el tranvía en música. O sea, sí siento que es... Totalmente. Es un genio. Sí, es un genio, Andrés. Oye, y ahora pensando en Hamlet, en Algodón de Azúcar y un tranvía, espérate, ¿qué se siente estar siempre en funciones todas agotadas, güey? O sea, pero sí debes de dar envidia. Pero yo siento que ahora va mucho, o sea... Por eso es muy respetable el señor Alex. No, cállate. O sea, yo me acuerdo, yo siento que la gente va mucho más al teatro ahora. O sea, o somos más población, pero algo sí está pasando. Me encanta la lógica. Somos más en este mundo. Pero es que, no, porque yo me acuerdo de verdad de estar dando funciones para 3 personas. Era muy, o sea, es muy triste, pues. Pero donde había 3, 4 personas, 5, llegamos a cancelar. Y ahora siento, yo voy al teatro ahora y veo gente. O sea, a veces no está lleno, pero sí siento que hay mucha más gente que va al teatro. Y siento que tiene que ver con el trabajo que se ha hecho para generar públicos. Este mismo espacio donde se puede hablar de teatro, de experiencias, pues no lo había, ¿no? O había muy poco. También creo que las redes sociales, aunque puedan ser casi un arma de dos filos, ¿no? Pueden ser muy ofensivas, pueden lastimar mucho. Gente, o sea, no sé si les pasa, pero pues también es bien gacho, pues en nuestra carrera que es tan intermitente, ver cómo la gente triunfa, ¿no? Y cómo tienen tantos proyectos otros y dices, ay, güey, yo no, o sea, pero también lo digo porque también eso ha permitido que mucha gente se entere de las obras y vaya y no, yo siento que no sé, es mi percepción, igual estoy equivocado, pero siento que cada vez la gente va más al teatro.
Y eso es algo que me llena de ilusión porque digo, ay, entonces voy a seguir viviendo o puedo seguir viviendo de esto, ¿no? Porque pues creo que es nuestra idea siempre vivir de lo que amamos y del teatro y de actuar y a veces estamos muy lejos y a veces un poquito más cerca y así, pero siento que como va más gente, creo que la gente quiere ver teatro y eso me ilusiona y digo, bueno, pues creo que sí, está bonito. Y sí, está bien chingón, la verdad, que se agoten las temporadas y que haya gente. Fíjate, en la preventa, o sea. Sí. Por eso hay que luego dicen que hay que saber bajarse a tiempo para que no al rato ya, mejor que se quede arriba la obra y no ya agota, ya no, pues ya no va nadie. Solamente a la dama de negro le sigue pasando, creo. Sí. Y yo no he ido, Yo no he ido, hay que ir. Hay que ir a ver la dama ¿Cómo? de negro. ¿Nunca la han visto? No. No, ya sé que nos Sí se perdemos están de un pasando. clásico. O sea, Sí. a ver, yo la vi hace 20 años. Pero da si no es miedo, que más. dicen, ¿no? Sí asusta. Bueno, yo la vi jovencito niño y me dio miedo. No sé si hoy me daría miedo, la verdad. No, pero yo sí, todo el mundo dice que la ha visto. Bueno, ¿la viste con Germán Robles? Sí, Es que pues sí, era el exacto. vampiro, ¿no? Pero quiero decir, era el clásico señor del terror. Entonces, pero dicen que está buena, ¿eh? O sea, que digo, ahí que sí. A ver, no, pues conserva su... sigue, no. Sigue, exacto. Supongo que no es en balde. Sí, claro. Ujú. Muy bien, pues ya estamos llegando al final, chicos. Una tómbola. Y entonces, aquí les traigo unos programas de mano. Aquí adentro hay más de 300 programas de mano. Entonces, tomen un bonche y digan, la vi, no la vi, la vi, me gustó, la vi, no me gustó, qué suerte que no O la sea, vi. agarraste así como... Agarré un bonche. Y escojan. A ver, igual yo... Y ahí platíquenos. Hay de todo, ¿eh? Está muy revuelta la cosa. Hay cosas muy viejas, entonces también... A Ay, ver, por favor. Esta sí la vi. híjole. Me estoy sintiendo mala teatrera porque... Yo también. Es que estar en temporada también hace las cosas más complicadas. Quiero chicos. decir algo sobre esto. Mike. Ay, me encanta este programa de mano que es una bolsa. Ah, sí. ¿Cuál es? Era de Angélica Rogel, ¿Quiénes están a Fernando tu lado? Villa Quienes están a tu lado. y... Ah, es texto de Angélica. ¿Tienen uno listo? ¿Ya? A ver, ¿cuál? Denle. Muy Con bien. uno, ¿Con dos uno? que tengan. Sí, uno o Ya, dos está bien. Ya está. 2. 3. Perfecto. Muchas Muchas gracias. Tú que tienes No. 3. No sé ni qué voy a decir, Ni yo. pero pues algo tendré que decir de esto. A ver, pues, ¿Qué? ¿quién empieza? Nada más acuérdense que hay gente que nos está solo escuchando, entonces digan qué obra es y si quieren enseñarlo a la cámara también está bueno. Ok. Entonces, ¿quién quiere empezar? A ver, la voy a empezar. Network. Ah, Yo salí en esa. sí, claro. Y por eso también la escogí. Me equivoqué en una cuenta regresiva. ¿En serio? Hice. Estamos al aire en 5. No, en 10, 9. Y se me fue el pedo. Dije 4. Lo dije, no es cierto. 7. Todo mal. Ya. Wow. Network. Yo casi no voy, o sea, al Teatro Insurgentes he ido muy poco. Son como, o sea, como que siempre he sentido que ese tipo de teatro como que no tengo acceso porque es muy caro o porque... Y ya conforme va pasando el tiempo, pues de pronto es muy padre ver que Mauricio García Lozano, que bueno, ha trabajado mucho ahí, pero que de pronto más gente que conozco están en esos teatros, ¿no? Ujú. Y Network es una obra que disfruté mucho porque había gente muy admirada, gente que estaba también acabando de conocer como la Sam, pero ya te conocía. Y estaba Mahalat, que es mi esposa, y estaba uno de mis actores favoritos, que es Daniel Jiménez Cacho. Y entonces como que son de esas cosas donde me he sentido más espectador, ¿no? Porque desde entrar al Teatro de los Insurgentes es una experiencia, pero ver en teatro reunido así a toda esa gente, pues, ¿no? Me fui tampoco un poco con Cabaret, o sea, como que lo pegué con Cabaret, que tiene que ver con Mauricio y todo, pero veía y yo alguna vez quisiera
es un sueño que me gustaría hacer una obra ahí. Y me gustaría alguna vez ser un actor como Daniel Jiménez Cacho, tan increíble. Y pues en Network yo como que, sí, como que tengo una sensación de haber visto una de estas grandes obras. Y sí, la disfruté mucho. Eso tengo que decir en Network. Qué lindo. Muy bien. Y ya. Ok. Yo, siguiendo el fandom de Majalat, Villa Dolorosa. Yo, cuando estuvo la primera temporada, no la quise ver. No me daban ganas. Yo creo que porque... ¿Qué? por el director. Porque como fue el director de mi escuela, como que se tenía como yo, así como... Ya. Como cierta resistencia. Sí. Y después conocí a Maja en Network. Me hice su fan porque Maja es de los personajes más chingones del teatro. Es increíble. Sí. Y la fui a ver porque tuvieron otra temporada, creo que en la Villarrutia. Ajá. Entonces la fui a ver ahí y me sorprendió mucho. Como que le tenía tantas reservas a la obra que fui con las expectativas más bajas. Pero creo que a lo mejor, pero ¿por qué lo identificas con tu director? Porque Pues, no lo dirige. no lo dirige. No, lo dirige Silvia Ortega. Ah, Pero ya sé por qué quizás es el. claro. Ajá. Pues pensé que él la dirigía. Ajá. Digo, Claro. nada más. Claro. Nada más, lee bien. No, ¿qué pasa? Y me gustó, era toda rara, Ajá. con Sí, un era toda tono rara. extraño, fársico. Ujú. Masha bailando metal. Me encantó. Y a mí lo que me gusta del arte en general, de la pintura, la fotografía, la poesía, todo, teatro, es cuando se arriesgan y que hasta quieren como provocar. Ujú. A mí eso me prende un montón. Entonces yo sentí que esto era así como de, Sí. híjole, va un purista de Chekhov y Sí, se azota. se azota. Me gustó mucho. Y luego también está Pau Watson, que soy su fan. Ujú. Muy su fan, muy su fan. Y sí, eso. Muy bien. ¿Quieren comentar alguna otra? Pues el padre, que la dirige una amiga muy querida que es Angélica Rogel, con quien no solo el trabajo nos ha unido, sino la vida y el vino y el chisme, y nos llevamos muy bien. Pero Angélica es una de las directoras con las que más me gusta trabajar y siempre trabajaré, y siempre, como siempre le digo, tú donde me llames yo voy a estar. O sea, yo con los ojos cerrados me gusta mucho. Y el padre, creo que muchos habíamos visto la película, de pronto decía, ay, yo sí quiero verla, y luego ver a Luis de Tavira, que es el director, ¿no? Ujú. Es estos seres emblemáticos. Esta obra la disfruté mucho porque tuve la sensación, y que de eso es responsable Jorge Ballina, o sea, que trabajar. no la viste. Puta, o sea, yo de pronto decía, ¿en qué momento hiciste en mi cabeza, güey, con la escenografía esos cambios? O sea, Sí, era impresionante. Era impresionante. Yo sí creo que Jorge Ballina es, digo, el mejor escenógrafo actualmente, lo ha sido desde hace mucho tiempo, pero tiene una cosa particular, que el güey lo que sueña creo que sí lo lleva a cabo, ¿no? Sí. O sea, Sí. sí es lo que sucede, y como se lo cree, hace que nosotros lo veamos y dejemos de ver el mecanismo y veamos la magia. Ujú. Y en El Padre fue una cosa que disfruté muchísimo, la dirección de todo, ¿no? El viaje, y obviamente me gustó haberla visto en teatro, la disfruté muchísimo. Sí. Y pero sí, yo creo que de lo que más rescato es que yo dije, este cabrón, ¿qué hizo? O sea, contó una historia muy brutal con su escenografía, De acuerdo. y nada, pues eso. Increíble. ¿Y tú? Ya. ¿Ya? Ok. ¿Y qué fue lo último que vieron? Casas vacías. Qué maravillosa puesta en escena. Qué cabrón. Paula Watson, te amo. Paula Watson, te amo. Sí, a Paula. A Paula yo la he visto
poco, pero por supuesto en Villa Dolorosa estaba fabulosa. Y nunca tenía la duda, o sea, como que siempre sentía que la había visto más, ¿no? Ujú. Pero nunca he tenido la duda de que es una gran actriz. Entonces ayer lo que pasó es que yo vi una obra de teatro, no veía, claro, ya con la distancia veo la calidad actoral y de dirección y de texto y de puesta que es maravillosa, pero como cuando no estás viéndole el cierre al No. personaje, solo ves personajes. Mariana Villegas y Paula están habitando los personajes y dejas de ver a las actrices, ¿no? Dejas de ver, ves la mirada, escuchas las palabras y pues sí, pues están estupendas, ¿no? Están Sí. maravillosas. Todo lo que dicen lo ves. Sí, Y la dirección. sí. La dirección de Mariana Jiménez también Sí. es. Mariana Jiménez fue mi maestra y en la carrera, como que yo muchos años la vi solo como actriz y luego, claro, ella ha sido directora también, ya tiene rato. Pero como que yo no quería sacarme de la cabeza como que ella era actriz, porque es un pedazote de actriz. Y ahora que vi esto, que he visto otras cosas que dirige, pero ahora que vi esto ya como, pues con el ojito un poquito más, con más experiencia, sí, es que no se le ve la mano, No, exacto. no se ve la mano. Y siento que luego mucha gente no sabe que eso es el trabajo de dirección, Ujú. que no se vea, ¿no? Ujú. Que no se vea, que se vea como que así salió hoy. El surcido invisible. Ajá, exacto, el surcido Bueno, en lugar de invisible. que se vea, pues, que se sienta, ¿no? Sí. Ujú. Que se sienta y, claro, dices tú, yo también pensaba ayer en el espectador y decía, el espectador no sabe lo que significa una posición en el escenario, ¿no? Ajá. O de pronto que esté girando este juego, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama el juego Ajá, de la... sí. Como el volantín. o el o- volantín Ajá. esto. Y que de pronto una actriz esté parada caminando y esté moviendo. O sea, el público pues dice, está moviendo, pero lo que genera Ujú. esas sensaciones, eso es el teatro, ¿no? O Quiero piensas decir, en la búsqueda y en la experimentación que tuvo que haber ujú, para que encontraran ese lenguaje corporal, claro. ¿no? O sea, sí, y es una historia, pues que ahorita me decías, ¿no? Que tú veías cómo, pues, él se sentó atrás de mí, entonces veía como cómo te pasabas la manita Sí. y que cómo movía y cómo nos tenía la obra presenciando. Y ahorita que decías también, no sé si aquí o fuera, pero que, luego que Paula te había dicho que había como unas personas, que más las mujeres entraban más fácil a la historia. Y esa sensación tuve ayer. Yo todo el tiempo estuve en la historia, pero como que me sentía invadiendo un espacio emocional muy Ujú. femenino. Y no lo había querido decir así porque quizá decía, a lo mejor es políticamente incorrecto decirlo. No lo sé, pero yo ayer sentía que yo no tenía derecho no a conmoverme, sino más bien que tenía como si me hubiera puesto yo en un lugar de escucha esta historia. Eso es lo que sucede y tiene que ver, sí, con lo femenino y tiene que Ujú. ver con una sensación que yo no voy a poder tener como es tener un hijo. Sí. ¿No? O sea, puedo acompañar y sentía eso, sentí un acompañamiento en la historia y eso me conmovía, no como la obra, sino como humanidad, de decir, hay historias que puedes ser espectador, pero no te tocan de la misma manera. Y me conmovía mucho verte a ti y a tu amiga que tiene un hijo de 4 años, ayer me decía, que estaba llorando y decía, güey, es que qué cabrón, porque son cosas que igual hay, no puedes explicar. Incluso las mismas mujeres dicen, güey, es una cosa de sensación, solo lo siento, Ujú. ¿no? En fin, me sentí también me gustó mucho estar en esa postura que es una obra para todos, que cuenta para todos, pero que no, como si no tuviera yo el derecho de habitarla de la misma manera que el público femenino. Sí. Pero en el mejor de los sentidos, con el Ujú. respeto absoluto, y no porque, sino porque casi que no tengo la capacidad
vital de entenderlo. No Sí. sé, pero eso me gustó mucho también. Sí, a mí, como cuando voy a ver este tipo de teatro donde sí que me habla tan específico. Yo no soy mamá, pero soy hija Ujú, claro. y tengo esta historia con mi madre. Entonces, claro, pues como que también pienso, ojalá mi mamá estuviera viendo esto, ¿no? Claro. Como de historias que te hacen sentir acompañada. Y siento que eso pasó ayer, Ajá. ¿no? Y siento que eso, o sea, las actrices, la puesta todo divino, el texto es arriesgado por el simple hecho de tocar los temas. Sí. Entonces, eso prende Sí, mucho. Cuando se habla de lo que nadie quiere hablar, claro. y abordado de una manera tan sensible, Sí, y luego tenían estos momentos de humor, ¿no? Raros, sí. pero que yo que sentía que el público femenino se reía. Sí, No es como estoy viendo algo solemne, porque luego pasa que vas a una obra o estás haciendo una obra muy solemne y cuando entra el chiste nadie se ríe porque no saben si se pueden reír. Si te puedes Ajá. reír o no, claro. ¿No? Y aquí no, como que hasta cada vez que había algo chistoso, hasta te querías reír como para romper Ujú. la estructura sí. o romper el orden de lo que está bien y lo que está mal. Y sí, yo ayer salí muy feliz del teatro porque acontecí un momento colectivo Ujú, Qué lindo. sí, y que decíamos, güey, pues por eso estoy aquí, sí. por eso me gusta el teatro. Y el teatro sucede así. Yo les digo que tenía la sensación de que son de esas obras tan delicadas que es como que también tiene que ver con el teatro. El teatro a veces sucede y a veces no es que no suceda, sino sucede de manera distinta. Diferente. Y Ujú. yo siento que ayer, aparte, era su última función. Por supuesto que creo en la disciplina y en que tienen las herramientas, en la repetición y que seguro siempre tuvo un estándar pero la magia o el duende o no sé cómo le dicen, baja y se Sí. instala. Y cuando sucede eso, yo ayer también me sentí así de, ay, qué afortunado fui de haber venido a esta función, ¿no? Está padre salir del teatro así, Sí. siempre. Qué chido. Ujú. Chicos, pues muchas gracias por haber venido. Ah. Gracias por su generosidad, por su sensibilidad y por las ganas de querer compartir sobre el Gracias. teatro. Gracias a Siempre ti. es una delicia verlos en el Ah, escenario. muchas gracias. Gracias, de verdad lo agradezco mucho. Gracias. Y muchas gracias a ustedes por quedarse a la cuarta llamada, porque a veces las mejores historias se cuentan después de la función. Nos vemos a la próxima.